Adelante, Ernesto. Muy buenos días, compañeras, compañeros. Hoy domingo 1 de febrero de 2026. Bienvenidos a esta nueva edición de la Escuela de Cuadros Vicente Lombardo Toledano. El día de hoy tenemos un panel con el título La geopolítica hoy, análisis marxista del momento y el futuro de la humanidad, primera parte, los casos que ahora son críticos. Los panelistas que tenemos para el día de hoy, en primer lugar, nuestro compañero Cuauhtémoc Amez Cuadromundo, con un comentario introductorio. En segundo lugar, el compañero Roberto Prado sobre Irán y Palestina. En tercer lugar, nuestro compañero Arturo Gallegos, Europa capitalista en la era de Trump, Ucrania y la OTAN, aranceles, Groenlandia, sumisión o ruptura. Y finalmente, nuestro compañero Nael Ramírez Domínguez, con el tema ¿por qué el principal conflicto de Estados Unidos entre todos es precisamente con China? Bien, pues le doy la palabra en primer lugar entonces a nuestro compañero Cuauhtémoc Amezcua. Adelante, compañero. Gracias, compañero Dorantes. Algo, o sea, ya Comentario fuera como... introductorio será breve. Consiste en que estamos utilizando aquí la palabra geopolítica en su sentido de política mundial, o sea, la ciencia que se ocupa de estudiar las relaciones de poder en la esfera planetaria. Es decir, en esta sesión y en la próxima de nuestra escuela de cuadros, estamos retomando el análisis del grado de desarrollo de la sociedad contemporánea a partir de las condiciones materiales imperantes, las relaciones de producción y los conflictos de clase que impulsan el cambio histórico, sobre la base del materialismo histórico, con el fin de entender mejor los conflictos más agudos de nuestros días. Quiero resaltar la enorme importancia de los momentos que estamos viviendo. Constituyen el lapso más agudo de las contradicciones entre un modo de producción agónico, que sin embargo no acaba de morir, y uno nuevo que aún no acaba de nacer, parafraseando a Gramsci y Bertolt Brecht. Las transiciones entre uno y otro modo de producción han sido largos, como nos lo enseña la experiencia milenaria de la humanidad. Todos han durado siglos. Así fue el tránsito del modo comunal primitivo al esclavismo, luego el del esclavismo como modo de producción y el feudal, y también el lapso entre el feudalismo, en que éste desapareció como modo dominante para dejar el campo al entonces revolucionario y ascendente modo capitalista de producción. Hoy vivimos la etapa de la inexorable transición del capitalismo, que ya está en sus últimos estertores, al socialismo, que pronto predominará en todo el planeta Tierra. Esta transición empezó a darse hace más de un siglo, pero ahora, en este pequeño periodo, tal vez de un año para acá, entró en una dinámica mucho más intensa. El grupo gobernante que encabeza ese personaje, que a la vez es terrorífico y bufón de opereta, que es Donald Trump, ejemplifica uno de sus extremos, el extremo que va hacia su muerte inevitable, en tanto que la República Popular China, Cuba, Venezuela Bolivariana y México, en distintos grados de desarrollo. Sin embargo, el México de la 4T, junto con los que mencioné, ejemplifican el otro extremo, el de las sociedades que están construyendo el porvenir. En nuestra próxima jornada, la del domingo 8 de febrero de esta escuela de cuadros, desarrollaremos con amplitud este análisis. Los temas que abordarán mis compañeros panelistas de hoy, todos son parte
parte muy importante de este mismo proceso. Estimulante sin duda para quienes entendemos la política y la vivimos como una ciencia y un ejercicio intelectual y práctico a la vez, así como también como un campo de batalla en el que participamos activamente, no somos simples contempladores de lo que sucede. Al lado del pueblo de México es nuestra participación, al lado del pueblo de Cuba, al lado del pueblo de Venezuela, al lado de todos los pueblos del mundo. Muchas gracias. Gracias, compañero Amezcua. Bueno, este es el escenario de esta escuela de cuadros que se dividirá entonces en dos etapas, la del día de hoy y la del próximo domingo. Le damos entonces la palabra a nuestro compañero Roberto Prado. Muy buenos días, compañeras, compañeros eh, que asisten a la Escuela de Cuadros del Partido Popular Socialista de México. Como ya lo explicó el compañero Cuauhtémoc Amezcua, hoy tenemos un análisis que lo hemos denominado la geopolítica hoy, es decir, cómo se dan las relaciones de poder entre los eh, diferentes estados eh, que conviven en el mundo de una forma u otra, cuáles son los intereses que tienen sobre todo los Estados Unidos y los países y el resto de los países del mundo, los Estados Unidos y los demás países imperialistas y el resto de los países del mundo que desean construir una nueva sociedad, cómo avanzan y cuáles son los conflictos donde se ven mayormente el enfrentamiento entre las fuerzas del imperialismo y las fuerzas del nuevo orden o del nuevo sistema social que está aún por nacer. Entonces el compañero Cuauhtémoc Amezcua ya nos explicaba lo que es la geopolítica y un poco más resumido, pues es el estudio de cómo la geografía física y humana, los recursos, la ubicación y otros factores espaciales influyen en la política y las relaciones internacionales, analizando el poder, lo decía el compañero de Amezcua desde el punto de vista de la lucha de clases y el comportamiento de los estados, de los diferentes estados en, eh, en los conflictos internacionales. En esta breve charla mía, pues nada más voy a hablar un poco de, de lo que es el conflicto de Irán y el conflicto de Palestina y ver más o menos en cuáles son los intereses que en esos dos países se enfrentan. Por un lado, bueno, pues tenemos a Irán, un país rico en petróleo, en recursos petroleros, produce alrededor de 3.5 millones de barriles diarios, eh, y eso lo convierte en uno de los países con más producción de petróleo. Se sitúa como el tercer país con más reservas de hidrocarburos, solo por atrás de Venezuela. Entonces, este solo hecho eh, lo convierte en una región que le es muy atractiva al imperialismo que está ávido de recursos petroleros, pero que no está dispuesto
El imperialismo no está dispuesto a pagar por ellos un precio justo, sino que por el contrario, los quiere dominar para su beneficio exclusivo y a un bajo precio. Y para eso, bueno, pues necesita tener en ese país, o desea tener en ese país, el imperialismo desea tener un régimen que esté sometido a ese interés de poner el petróleo al servicio de las grandes empresas transnacionales y fundamentalmente de las empresas de los Estados Unidos. Pero además, bueno, desde Irán se controla el estrecho de Hormuz, que es esta región que yo he encerrado aquí por un circulito y que por ahí pasa el 20% de la producción petrolera del mundo. Eh, Tenemos aquí, como ustedes ven, no solamente la producción petrolera de Irán, que es muy grande, pero también tenemos en esta otra región que estoy señalando aquí con la flecha del ratón, esta área, pues es Irán, otro de los grandes petroleros, países petroleros del mundo. Y tenemos por aquí, en esta área de aquí, a Kuwait, y tenemos Arabia Saudita, el segundo país con mayor reservas de petróleo. Y la mayor parte de ese petróleo que se produce en esta región, pues transita por esta área del estrecho de Hormuz, que los Estados Unidos, bueno, pues desean tener el control de esa área, precisamente para asegurarse de que todos los envíos de petróleo le lleguen a sus empresas. Eh, pero además también, pues para que en un determinado momento, en un momento en que los conflictos no le fueran favorables al imperialismo, pues también controlar el flujo de petróleo que fueran hacia otros países y no permitir la salida de petróleo, por ejemplo, hacia China, hacia la India o hacia otras regiones del mundo, tal como lo está haciendo actualmente el imperialismo en el Caribe, donde pues controla básicamente todas las salidas de los buques petroleros de Venezuela. Y bueno, aparte, bueno, Irán pues tiene una gran influencia política sobre Irak, sobre Líbano, Siria y Yemen. Y pues los Estados Unidos, fundamentalmente el imperialismo norteamericano, trata de impedir de que en estos otros países pues se establezcan regímenes de avanzada que controlen o que quieran poner sus recursos petroleros y sus recursos naturales de otro tipo, pues no al servicio de las transnacionales, sino al desarrollo económico, político y social de sus pueblos. Aparte, bueno, Irán eh, se sitúa, eh, se sitúa en el escenario político mundial como un gran aliado tanto de la Federación Rusa como de la República Popular China. Como un gran aliado tanto en el orden económico como político y militar. Y pues el conflicto principal de este tiempo, como se mencionó ya, pues es el de la lucha entre el viejo régimen capitalista caduco y putrefacto como se encuentra en la actualidad y las fuerzas del socialismo. Que si bien la Federación Rusa no
no es un país socialista. China sí está en el camino de construir el socialismo. Entonces, ahí Irán, al situarse como aliado de estos otros dos países, de estas otras dos potencias, bueno, está situado del lado opuesto a los intereses políticos del imperialismo en el mundo. Entonces, esa es la verdadera razón por la cual los Estados Unidos trata de controlar y trata de intervenir en los asuntos internos de Irán, tratando de poner un régimen político acorde a sus intereses. Y para ello, bueno, pues ya lo hemos visto en Irak. Actualmente los Estados Unidos acusa a Irán de estar desarrollando armas nucleares, lo cual pues es totalmente falso. Y el programa nuclear que tiene Irán pues se reduce al desarrollo con fines energéticos. Es decir, Irán está viendo hacia el futuro, hacia cuando se agoten los recursos y las reservas petroleras, pues tener fuentes de energía eh, alternativas a lo que son los hidrocarburos. Pues eso es lo que tenemos en Irán, lo que se tiene en juego en la política internacional. En cuanto a, en cuanto a Palestina, bueno, pues aquí tenemos otro caso que es un poco, digamos, diferente, porque, bueno, ahí se me movió permítanme compartir otra vez la pantalla. Aunque aquí se me movió un poquito la franja, esta franja roja, vamos a tratar de acomodarla. Tenemos que, bueno, Palestina pues es un país pequeñito, es una nación pequeñita con muy pocos habitantes. Eh, tenemos que es eh, muy pobre en cuanto a recursos naturales. Sin embargo, bueno, entonces, cuál es el interés que tiene los Estados Unidos, el imperialismo, para que tratar de no solamente de controlar a los palestinos, sino incluso de desaparecerlos como una nación en el mundo, de exterminarlos, de llevarlos a su desaparición, no solamente como país, sino como cultura, eh, como pueblo que tiene derecho a la existencia. Pues resulta que este pequeño país que se sitúa en esta región, junto con la franja de Siria, de Líbano, eh, pues se encuentra realmente muy cercana a lo que es a lo que es perdón, el canal de Zeus, que lo encontramos en Egipto, ahí a unas cuantas kilómetros de Palestina. Y
ese canal, bueno, pues aún en este momento no existe conflicto para el flujo de, de barcos por esa área, de flujo de mercancías, de flujo petrolero. Sin embargo, pues el imperialismo desea tener aseguradas otras rutas de flujo de hidrocarburos, de flujo de mercancías, en caso de que hubiera un conflicto en el canal de Suez, que además es un canal que se encuentra realmente saturado de barcos, es decir, está operando a su máxima capacidad y que ya no le permite, que ya no se le permite, digamos, una mayor productividad a ese canal. Entonces, si ustedes observan, aquí en esta área de aquí, sería posible la construcción de un nuevo canal que pudiera ser alternativa al canal de Suez. Y en ese sentido, por ahí los Estados Unidos pues tienen el interés de mantener el control para llegado el momento, pues poder disponer de ese recurso que pudiera ser un nuevo canal o una nueva forma de transportar mercancías y recursos petroleros a través de Palestina. Pero además, el tener el control de Palestina le permite al imperialismo tener acceso a todos los recursos o le permitiría tener acceso a todos los recursos naturales del Medio Oriente, que como ya lo vimos en el caso de Irán, pues fundamentalmente pues es el petróleo del cual el imperialismo necesita una gran cantidad. Y por eso, bueno, pues es que desean tener el control completo de toda la región, un control político, económico, militar, social y cultural. Y a pesar, bueno, entonces del tamaño pequeño que es Palestina, eh, eh, pues el control de su territorio, de sus fronteras y de sus recursos les resulta fundamental en la configuración del poder en el Medio Oriente, especialmente tras los acuerdos de Abraham firmados por Israel, Bahrein y Emiratos Árabes Unidos, a los cuales se trata de de incorporar además a Azerbaiyán y a Kazajistán, y todo esto impulsado por la administración Trump y la cooperación económica con Israel. Es decir, todo esto entonces, para poder tener todo el control de esta área y el control, no solamente, digamos, en términos geográficos, sino en los términos de poder saquear sus recursos económicos, sus recursos naturales, para poder mantener a flote el régimen, al imperialismo, al régimen capitalista. Y por último, bueno, pues Palestina se ha convertido en el símbolo mundial y global de la lucha en contra del imperialismo. Pues esos son algunos de los rasgos o algunos de los intereses políticos que se juegan en el Medio Oriente, en especial en Palestina y en Irán. Entonces hay que verlo como un enfrentamiento entre lo que es la lucha por el nacimiento de un nuevo régimen económico, político y social y la muerte del imperialismo. Muchas gracias, compañeros. Muchas gracias, estimado compañero Roberto Prado.
Bien, siguiendo el orden de ponentes del foro del día de hoy, le doy la palabra a nuestro compañero Arturo Gallegos. Hola, bueno, yo les voy a comentar un poco la situación de la relación entre la Unión Europea, Estados Unidos y la OTAN en las administraciones de Trump. Primero que nada, decir que siguiendo la línea de comentar o de la lógica de que estos temas son de la llamada geopolítica, también decir que desde la perspectiva marxista, las relaciones internacionales pues no son simplemente relaciones diplomáticas entre países. De hecho, entre países capitalistas, estas relaciones son más bien relaciones entre las clases dirigentes, entre las clases capitalistas de cada país. No es simplemente cooperación internacional y estos temas, sino que son más bien tratados, acuerdos, discusiones eh, sobre la repartición de mercados, intereses, recursos, etcétera. Bajo esta lógica, los Estados Unidos, después de la Segunda Guerra Mundial, cuando es derrotado el nazifascismo alemán y el imperialismo japonés, se crean los dos bloques que conocemos por un lado, la Unión Soviética y sus países aliados, socialistas, democracias populares, como les podemos llamar, y por otro lado, los países capitalistas occidentales de Europa Occidental con Estados Unidos, la llamada Alianza Atlántica que se forma de facto ya con la creación de la OTAN. De hecho, la OTAN se crea primero que su contraparte socialista, que fue el CAME. La OTAN se crea para blindar militarmente a esa porción de Europa Occidental en donde no se dan revoluciones populares, donde el ejército soviético no llega a ocupar y por lo tanto no se crean repúblicas populares o en el futuro después socialistas. Hay países en los que estuvo la lucha de clases a punto de derrotar a sus clases capitalistas y proclamar repúblicas populares como en Grecia, en Italia. Y la OTAN fue un instrumento en ese momento para derrotar a esas luchas populares a través de varios programas que tuvieron entre ellos una muy importante que deberían de investigar cuando tengan tiempo, si es que no lo han hecho, la Gladio. La Gladio era una especie como de FBI europeo que dependía de la OTAN y que pues básicamente lo que hacía era pues reprimir a la clase trabajadora a través de mafias italianas, a través de grupos paramilitares, etcétera. Bueno, con el tiempo la OTAN permite a países europeos eh, reindustrializarse, sobre todo los países que habían sido más dañados por la Segunda Guerra Mundial, las potencias como Alemania, sobre todo, pero en cierta parte también Francia e Italia, que habían sido en su economía golpeados duramente, se les obsequia básicamente el plan Marshall. El plan Marshall es una ayuda económica que Estados Unidos les entrega a estos países para reconstruirlos. Se da también algo parecido en Japón y les protege con el paraguas militar que es la OTAN y las armas nucleares que Estados Unidos en ese momento disponía. Y permite de este modo que las economías grandes de Europa vuelvan a florecer sin tener que gastar una parte considerable de su presupuesto en defensa militar, aún y cuando se vivía en medio de la Guerra Fría y que la lógica imperante decía que había que armarse porque la Unión Soviética y sus aliados pues eran enemigos mortales. Europa Occidental no tiene que hacer esto porque Estados Unidos en ese momento consideraba que para sus intereses era necesario subsidiar la defensa militar europea occidental y estacionar tropas allá y tener bombas nucleares allá, sobre todo en Alemania, y eso le permitió a esos países pues ahorrarse todo ese dinero y invertir en su estado social. Con el tiempo, eh, con el tiempo se crea la Unión Europea paralelamente y la Unión Europea comienza rápidamente a no solamente ser un mercado, de hecho su origen es la Comunidad Económica Europea, que era un tratado básicamente económico de fuselaje, fusión de mercados europeos, pero luego se crea la Unión Europea para darle también cohesión política, cohesión diplomática
casi casi se crea una superestructura estatal arriba de los países europeos para tener una política exterior común, una política económica común, políticas migratorias comunes, etcétera. Hay muchos bloques, hay muchos capas en la Unión Europea que coexisten. Por ejemplo, en cuanto a política migratoria, está el llamado espacio Schengen, donde, aunque no seas de la Unión Europea, hay países que están en el espacio Schengen y que tienen la misma política migratoria de la Unión Europea y no necesariamente son de la Unión Europea. Hay otros que son miembros de la Unión Europea y no son miembros de la OTAN, por ejemplo, como Austria, etcétera. Hay muchas diferenciaciones, digamos, sutiles dentro de este bloque, pero el corazón, digamos, económico-militar son Alemania y Francia desde que la Gran Bretaña abandonó la Unión Europea a través del llamado Brexit. Bueno, es Europa, a través de estas instituciones, ha venido transformándose en un verdadero bloque económico diferenciado del norteamericano. Siempre lo fue, pero no estaba en condiciones de alzar la cabeza, ¿no? De hecho, la Primera Guerra Mundial y en gran parte la Segunda se originan por esta competencia imperialista entre los poderes capitalistas europeos, en donde Estados Unidos apenas estaba ascendiendo y después de la Primera Guerra Mundial es cuando Estados Unidos se alza como la potencia capitalista por excelencia. Pero la Unión Europea empieza a recuperarse y empieza a crear sus políticas, digamos, independientes en lo económico, y también con el ascenso de China y sobre todo a través de la crisis, después de la crisis del 2008 del sistema capitalista, se empieza a dar un declive en el imperialismo norteamericano, en la potencia de la pujanza de la economía norteamericana se empieza a estancar y se empiezan a dar expresiones chauvinistas, proteccionistas, aislacionistas en la política norteamericana que ya habían existido desde siempre, sobre todo en el Partido Republicano, pero no exclusivamente. Se crea lo que es el llamado Tea Party, que era como un núcleo muy reaccionario, muy ultraconservador dentro del Partido Republicano, y ahí se empiezan a crear las primeras células que van a dar como resultado sus expresiones más reaccionarias dentro del Partido Republicano, como lo es ahora Trump. Pero como dije, no es algo nuevo, ya existía dentro del Partido Republicano esto. Tuvimos en algún momento la candidatura de Ross Perot, por ejemplo, que era un millonario petrolero, que expresaba ya estas ideas aislacionistas, migratorias, y que con la coyuntura de la crisis del 2008 empiezan a tomar fuerza porque el establishment norteamericano, ambos partidos estaban muy, muy desacreditados y vieron en Trump muchas personas un ente disruptor, inclusive hasta externo, ¿no? Que parecía que venía de fuera de los partidos. Trump en su primer mandato de 2017 aplica estas políticas de la llamada América Primero, ¿no? American First, y empieza a tratar de salirse de ciertos conflictos que estaban causando una merma en las arcas, como Irak y Afganistán, y le da una orientación nacionalista, ojo, una orientación nacionalista, pero no antiimperialista. Básicamente, este nuevo enfoque de Trump es, como dije, una reafirmación del imperialismo norteamericano, pero a través de un enfoque mucho más proteccionista, aislacionista, más garrotero, ¿no? La lógica esta de garrote y la zanahoria, Trump tiene muy poca zanahoria y tiene más garrote, ¿no? Esa es la situación que vemos con esta nueva política de América Primero, y sobre todo reconociendo el hecho de que Estados Unidos ya no tenía la potencia económica para estar en todos lados, como en antaño, ¿no? Estar patrullando el mundo, y decide enfocarse en su segundo mandato en el espacio latinoamericano, como hemos visto. Sin avanzar todavía, durante el primer mandato y en relación con la OTAN, se da una ruptura ya profunda con la Unión Europea. Donald Trump empieza a hablar de que los socios europeos no pagaban la cuota de 2% que exigía la OTAN,
y empieza a hacer amagues desde un primer momento de que Estados Unidos iba a retirarse si los socios europeos no subían, si no cumplían con este porcentaje que les pedían por membresía de la OTAN. En ese momento, Angela Merkel y Macron hablaban de la creación de un ejército europeo como respuesta a esta nueva política estadounidense. Y pues ahora sí que por azares del destino no pudieron, no se vieron la necesidad porque Trump perdió su reelección, como sabemos, y como que el ventarronal pasó de momento, ¿no? Y no fue hasta el siguiente victoria de Trump, que fue avasalladora, una victoria todavía más contundente que la primera, destruyó al Partido Demócrata, obtuvo la mayoría en ambas cámaras, que Trump también tuvo un rango de acción mucho más amplio dentro de la política interna estadounidense y pudo imponer la nueva doctrina que es América primero y cambiar el foco de atención que estaba en Europa, en las administraciones demócratas como de Biden y Obama y en el Medio Oriente, y lo puede cambiar a Latinoamérica, como vimos en la acción contra Venezuela, la presión que está ejerciendo ahora contra Cuba, que es una presión doble contra Cuba y México, básicamente, y contra otros países en donde ha ejercido presión política para imponer a candidatos que se han inmiscuido básicamente en las elecciones internas, por ejemplo en Argentina o en Honduras, donde la presión de Trump básicamente inclinó la balanza hacia los candidatos de derecha y los ha convertido básicamente en sus perritos falderos, como a Bukele, ¿no? En El Salvador. Bueno, ¿por qué hace esto Trump? ¿Por qué voltea a ver a Latinoamérica? Pues por la expansión de China, por la influencia que la economía china y su diplomacia está ejerciendo no solo en Latinoamérica, pero todo el mundo. Pero obviamente que Estados Unidos ha visto a Latinoamérica siempre como su patrio trasero y ya era digamos que un punto, una línea roja donde Estados Unidos tenía que voltear a ver cómo estaba influyendo China, cómo estaba haciendo inversiones en diferentes países que le eran afines, que le eran amistosos, y Estados Unidos entra en un modo de pánico y empieza a girar su atención hacia el hemisferio occidental acá en el nuevo continente. En Europa, Estados Unidos básicamente corta el suministro, sigue estando, pero no en la cantidad que veíamos con Biden y casi Biden era el proveedor infinito de armas para Ucrania, la Unión Europea, etcétera, y Trump lo ha estado utilizando como moneda de cambio. Si te sigo dando esto es porque tú me vas a dar aquello. Si te doy ahora una nueva arma es porque ahora quiero que negocies con Rusia, quiero que cambies tu posición. Ha estado utilizando la ayuda norteamericana para pagar ese conflicto y poder salir de ese conflicto en el que ha dejado básicamente a Europa a su suerte ante la, entre comillas, amenaza rusa. El proyecto de inclusión de Ucrania a la Unión Europea o al mercado común europeo es un proyecto 100% europeo, en donde los Estados Unidos se subieron al carro para hacer ganancias, pero en la expansión, la acaparación de ese mercado ucraniano que estaba dividido entre Rusia y Europa no es un proyecto originalmente americano, es un proyecto del imperialismo europeo, en donde Biden y su familia vieron la posibilidad de hacer negocios jugosísimos y se subieron al barco, y ahora Trump los está abandonando. No tiene un especial interés por Ucrania y los europeos se sienten traicionados, y están luchando contra las tropas rusas para obtener ese mercado al que tanto dinero le invirtieron desde las protestas del Maidán financiadas por agencias europeas hasta todo lo que le han estado donando en material, armas y mercenarios y de todo tipo. Ya no pueden echar para atrás. Es un barril sin fondo y le han invertido tanto que ahora sería una catástrofe dejar tirado eso y perder completamente lo que ellos esperaban que iban a tener de ganancia. Bueno, volviendo al tema Trump, Trump es una expresión de la política y del capitalismo norteamericano. Hay un balance entre lo que es el elemento personal y estructural. Trump básicamente, definitivamente que es una diferencia personal, él como persona hace una diferencia
en cuanto a al quehacer político y cómo lo aplica, pero tampoco es completamente ajeno. No es una persona que viene fuera del sistema, no es una persona irredentista, sino que es un producto del sistema, así que también hay un espacio para el argumento estructural de que Trump es una expresión de la clase capitalista norteamericana, sobre todo la que no está tan vinculada al mercado internacional, a la especulación financiera, sino que es más bien empresarios de manufactura, de industria, o sea, una clase capitalista que sigue produciendo, no tanto especulando, sí la hay, pero es un núcleo muy reducido, muy ultra radical, que ve en la competencia de países capitalistas extranjeros una amenaza, inclusive a los europeos, a los socios europeos, los ve como una amenaza, como unos competidores, y eso ha cambiado completamente la dinámica del juego, de la relación entre Estados Unidos y Europa, y se ha expresado ahora con, como dije, con el garrote, que son los aranceles, que le ha aplicado tanto a, como lo comentó el compañero Amezcua, tanto a enemigos ideológicos como China y a socios socios ideológicos como Europa. O sea, Trump está utilizando el garrote financiero arancelario para velar por sus intereses y llevándose entre las patas a lo que antes eran sus aliados, aunque siempre fueron solo vasallos del imperialismo norteamericano, aunque no se hablaba, no se decía en voz alta, ahora Trump lo hace y es lo que ha cambiado. Obviamente en el contexto de un declive del poderío económico de Estados Unidos y el ascenso de China, como lo mencionó el compañero Amezcua. Sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias, estimado compañero Arturo. Y para terminar con el panel del día de hoy, la última participación sería de nuestro compañero Nael Ramírez. Adelante, compañero. Sí, buenos días, estimados compañeros. ¿Me escuchan bien? Muy ¿No? bien, Nael. Muy bien, Muy bien. sí. Bueno, tengo unos detalles aquí con la compu. Si ven que mis diapositivas se cortan o salgo de esto, estaré en el celular tratando de pantalla desde el celular, ¿no? Pero aprovecho los momentos aquí. Este, es- el tema de hoy es un movimientos que últimamente pues es necesario tener una lectura de lo que realmente pasa, ¿no? Por el fundamento de lo que ocurre en la política internacional, como bien lo definen nuestros compañeros. Este, en, en, en escuelas anteriores habíamos visto temas tan importantes como la crisis del imperialismo amenaza al mundo del 24 de noviembre del año pasado, así mismo como la dinámica actual. El mundo va transitando de un orden unipolar a uno multipolar. En estos dos cuadros, de los sucesos que se estaban dando a nivel internacional, este, y cómo necesariamente el desarrollo de las son las que van guiando o van condicionando pues estas políticas internacionales, ¿no? Como bien lo decía el compañero Gallego, reflejan pues una necesaria relación de dominio de las clases sociales en el ámbito internacional, ¿no? Entendemos pues que China ya era- es una de la primera potencia, ¿no? En la dominación del PIB nominal, es actualmente el segundo país con mayor producción, con mayor PIB, después de Estados Unidos. Sin embargo, analizando el PIB por paridad de poder adquisitivo, algunos economistas señalan que esta metodología para analizar el desarrollo de un país, pues es más exacto, ¿no? Y en este sentido, pues China ya rebasa a los Estados Unidos con alrededor de 10 billones de dólares de diferencia, ¿no? Nos comentan
los economistas que hacen uso de esta metodología, que el estudio del PIB con base a la paridad del poder adquisitivo es el que refleja de una mejor manera el poder de consumo de un determinado país, ¿no? El poder de compra, y que es una metodología más viable para tratar de entender la realidad del desarrollo económico interno de ese determinado país. En ese sentido, China ha superado ya a Estados Unidos, y no solamente en el balance de la no, sino este balance pues necesariamente es gracias, pues es producto de diferentes aspectos del desarrollo de la economía china, ¿no? Desde el rubro de la producción, la industrialización, la investigación y sobre todo la ciencia, ¿no? Que es en estos diferentes rubros en donde se ve el avance de China. China, basado esencialmente en la intervención del Estado en su economía para garantizar este, una inversión en capital público para beneficio y desarrollo de su, de su economía, ¿no? Como bien nos había explicado el compañero Amezcua en la primera este, sesión en torno al imperialismo, es necesario entender, pues, como ya se decía, que el imperialismo es la última etapa del capitalismo, un capitalismo senil, sin embargo, en el cual las contradicciones entre las fuerzas productivas y esas relaciones de producción, pues ya están en suma contradicción, ¿no? Y esa contradicción, pues no aparece en la China actual en el sentido de que, pues, es una economía en la cual el Estado participa activamente para desarrollar esas capacidades productivas que no serían posibles siguiendo la línea clásica, por decirlo así, o la vía clásica del capitalismo, ¿no? No se podría porque pues ya hay países desarrollados que han llegado a esa etapa y que se impondrían, incluso lo estamos viendo por medio de para que países subdesarrollados no puedan acceder a ese nivel de desarrollo o tan siquiera a ese nivel de soberanía y de intento. Eh, Por lo tanto, por ejemplo, podemos ver la gran diferencia que hay entre la economía china y la economía norteamericana. En un informe del Instituto Australiano de Política Estratégica, por ejemplo, China, en base a conocimiento, lidera ya las investigaciones científicas en 57 ramas de 64 de tecnologías, es decir, el 89% de los estudios científicos a nivel mundial están liderados por China, ¿no? Y esto lo podemos ver en el siguiente cuadro. Por ejemplo, podemos ver la banderita de China, que en comunicación óptica avanzada, pues las instituciones de investigación de China pues van avanzando, ¿no? Con un 41% de todos los estudios. Por ejemplo, aquí podemos ver de materiales compuestos, de protección avanzada, de drones y enjambres. Por aquí lo podemos ver en el número 12, cómo necesariamente China en todos estos rubros va aventajando a los Estados Unidos, va aventajando a los Estados Unidos en cuanto al, al avance en ciencia y tecnología. Eso lo podemos, por lo tanto, ver la diferencia, la diferencia abismal que cada día más se produce entre la economía china y la norteamericana, ¿no? Asimismo, podemos ver, por ejemplo, de que, como ejemplo, ¿no? De que, por ejemplo, China ha instalado más paneles solares que prácticamente todos los países del mundo, ¿no? Podemos ver en este cuadro que China tiene un 63% de todos los paneles instalados en el 2024, mientras que Estados Unidos se reduce a un 7%. Asimismo, podemos ver, por ejemplo, que tiene la flota militar más grande del mundo, con alrededor de 370 buques, algo que ya, como podemos ver en esta gráfica,
Estados Unidos. Por ejemplo, en una revista de defensa nos menciona que el Pentágono ya afirmaba que la Armada China es ahora la fuerza naval, la mayor fuerza en el mundo, con sus 350 buques militares y submarinos. Esto contra los 293 navíos del imperialismo norteamericano, ¿no? En un siguiente esfera de tecnología, podemos ver, por ejemplo, que China es el que actualmente utiliza más robots en su industria, ¿no? Y esto garantiza la productividad productivas y aumentando, por lo tanto, la producción, ¿no? Por ejemplo, nos comenta de que 295.000 nuevos robots fueron incluidos el año pasado en las fábricas chinas. Esto supone 4 veces más que toda la Unión Europea, 7 veces más que en Japón e incluso casi 9 veces más que en los Estados Unidos, ¿no? Ese es el avance que tiene China respecto de estos países. ¿Verdad? Asimismo, podemos ver que el comercio chino es mucho más dinámico que el de Estados Unidos. Por ejemplo, China ha tenido un avance de 117. Bueno, me conecto desde el celular, ya la computadora ya dio. Voy a tratar de compartir pantalla desde el celular. Vamos a ver. Aquí lo tengo, imagen, documento. Momento, por favor. Estamos aquí. Este, No se te escuchan a él. sí, ya se me Parece escucha que mejor. ya ella se te escucha perfecto. Estoy tratando de compartir la pantalla. No sé, Ernesto, si puedas compartir el archivo que te envié. O el compañero Prado está por ahí, también se lo envía para ver si lo puede Voy a compartir checar desde una si lo puedo computadora. hacer. Porque estoy aquí desde el celular, pero no me permite. Pantalla, vamos a ver aquí. Mostrar otras aplicaciones. Momento, estoy tratando de. Protección. Muchas gracias. Creo que el compañero Prado ya pudo. Una disculpa a todos porque, bueno, aquí la alimentación de la computadora falló.
Y pues bueno, gracias, compañero Prado. No sé si ¿A pueda cuál página pasar me las voy? diapositivas, por favor. ¿A cuál? A la tercera, a la siguiente, por favor. Yo le voy indicando. ¿Esta es la que sigue? Sí, la siguiente, por favor. La siguiente. La siguiente, por favor. La siguiente. Ajá, la siguiente, por favor. La siguiente. Siguiente, por favor, perdón. Ajá, ahí podíamos ver que China ya ha avanzado incluso 9 veces más que los Estados Unidos en la capacidad de instalación de robots en su producción industrial. Asimismo, por ejemplo, China controla las cadenas de valor, ¿no? Está analizando unos espacios en la web de que, por ejemplo, esta empresa Apple, muy conocida de celulares y tecnología de última gama, pues tiene a sus proveedores en China, ¿no? De los 156 de los 200 principales proveedores, estas empresas están instaladas su producción en China, ¿no? Por ejemplo, en el 2024 también un informe de la Organización de Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial estimaba que, por ejemplo, para el 2030 China concentrará el 45% de la capacidad industrial mundial. Siguiente, por favor, Prado. Asimismo, por ejemplo, China lidera a los Estados Unidos en cuanto a la posesión de las tierras raras, ¿no? Por ejemplo, Estados Unidos depende en más del 50% para 51 minerales importantes para su industria y muchos de ellos depende de la capacidad productiva y de perfeccionamiento, digamos, del trato de estas tierras a China, ¿no? Según el Servicio Geológico de Estados Unidos, China era el principal proveedor de 17 de ellos y figuraba entre los tres primeros para otros 24 elementos de tierras raras, ¿no? China ya controlaba sus exportaciones de tierras raras, cuya cadena de valor domina en su totalidad, pero ha añadido 5 nuevos elementos a la lista, con lo que el número total de materiales sujetos a restricciones asciende a 12. Podemos ver, por ejemplo, que el año pasado, cuando Estados Unidos incrementó los aranceles a China, China devolvió el golpe, pues restringiendo aún más el alcance, el acceso de los Estados Unidos sobre las tierras raras y sobre todo garantizando, como bien dice el texto, de que las cadenas de valor pertenecieran esencial y totalmente a China, garantizando así pues el control sobre la exportación de estas tierras raras, ¿no? Siguiente, por favor, Prado. Y un ejemplo acá muy importante que debemos ver, por ejemplo, en el área de la minería, es de que de enero a agosto del año antepasado, del 2024, China fue el mayor productor de acero en el mundo, alrededor del 55% de todo el acero que se producía a nivel internacional. China hacía más de la mitad, mientras que Estados Unidos se limitaba a un 4,3%. La diferencia en producción de acero esencial para la industria pesada, pues podemos ver de que China lleva la delantera en este aspecto. Siguiente, por favor, compañero Prado. Y esto pues trae también como resultados el elevado proceso de industrialización y desarrollo de las capacidades productivas de China, pues también el desarrollo, ¿no?, de las condiciones de vida de su pueblo. Por lo tanto, por ejemplo, la esperanza de vida en China ha alcanzado a la de Estados Unidos e incluso lo ha superado, ¿no?, por un año más. Esto implica pues y refleja los avances que ha tenido la sociedad china con base en su modelo económico, en el cual, como hemos visto, tiene una fuerte presencia del Estado para impulsar su economía, ¿no? Siguiente, por favor, Prado.
Y algo muy interesante que estaba investigando es de que, por ejemplo, China entre el 2018 y 2019 produjo 4.400 millones de toneladas de cemento, casi tanto como lo que produjo los Estados Unidos en todo una década, en todo un siglo de desarrollo de su país. Esto, pues, de primera vista no lo podía entender y creer mucho, hasta que buscando con varias referencias para ver de que sí, muchos han publicado incluso esto, que por ejemplo el gran auge de las ciudades en China pues ha consumido gran cantidad de cemento, y en esta gráfica se puede ver, por ejemplo, que de 1900 a 1999 la producción de cemento en Estados Unidos fue de 4.2 billones de toneladas, mientras que, por ejemplo, en 2 años de China, la producción china del 2020 al 2021, la producción fue de 4.9 billones de toneladas, ¿no? Sin duda, esto pues demuestra el creciente desarrollo de la capacidad productiva de China, con respecto a los demás países del mundo y sobre todo al de Estados Unidos, ¿no? Siguiente, por favor, Prado. Y eso es algo muy interesante también, de que China invierte 10 veces más en infraestructura que en Estados Unidos, ¿no? Por ejemplo, en la siguiente gráfica, por favor, podemos ver la capacidad de inversión de China en infraestructura de transporte, ¿no? China en primer lugar, con un 4.77% de su PIB, mientras que los Estados Unidos solamente el cero menos del 1% de su PIB lo invierte en el desarrollo de transportes y mejoras de su red ferroviaria, ¿no? Siguiente, por favor. En 2021, la OCDE estimaba que solo, por ejemplo, el medio por ciento del PIB estadounidense se invertía en la construcción de nuevas infraestructuras o en las mejoras de las existentes. Ese mismo año, el 5% del PIB chino se dedicaba a infraestructura, es decir, 10 veces más. Es un dato muy esclarecedor sobre la diferencia que está produciéndose entre la economía estadounidense y la China. Siguiente, por favor. Y sobre todo que va delineando, ¿no?, cuál será el futuro de China con respecto de los Estados Unidos, mientras que Estados Unidos tiene una economía decadente, fundamentada prácticamente actualmente en el dólar, en su poder militar, en su poder de coerción, en su poder, como lo hemos visto en las últimas semanas, de pirataje en los océanos del mundo. China va en un camino mucho más alentador para desarrollar todas sus capacidades productivas, ¿no? En el año pasado, en el Comité Central del Partido Comunista Chino, pues se delineó el 15º plan quinquenal, que va del 2026 al 2030, y en el cual se trazó claramente el objetivo de modernizar, le llaman ellos, modernizar el socialismo chino, garantizando pues la continuidad de su desarrollo industrial junto con una mejor distribución del ingreso que tiene el país, ¿no? Para 2030, sin duda, como hemos visto, China se alejará cada vez más de los Estados Unidos en cuanto a la productividad, capacidad industrial y desarrollo de su ciencia y tecnología respecto de los Estados Unidos, que también se trae a colación, pues, la comparación del poder militar de China y Estados Unidos, que, por ejemplo, en algunos aspectos, China ha superado a los Estados Unidos, en artillería, por ejemplo, en submarinos, en aviones de combate, van a la misma altura, digamos, y en otros aspectos, ¿no? China ya no es el país pobre que lo fue. China ya es un país necesariamente que va hacia el desarrollo. Pero sin duda ese desarrollo pues es prácticamente producto pues de la intervención del Estado en su economía, de una economía planificada, por ejemplo,
comentaba hace un momento del 15º plan quinquenal que se llevará a cabo del 2026 al 2030. En este plan, pues ellos necesariamente van ordenando y van detallando todos los logros en las diferentes ramas de la economía en el cual quieren progresar, ¿no? Esto, pues como decíamos al inicio y lo decían los compañeros al inicio, necesariamente debemos ver este desarrollo de las fuerzas productivas de China, tanto en el tema de los medios de producción como de la capacidad educativa, intelectual de su pueblo, que suman pues para hacer de China una economía muy fuerte, sobresaliente y que tiene una perspectiva que sin duda desplazará a los Estados Unidos. Hoy ya lo desplaza con el PIB este, de consumo, sin embargo también en algunos años pues la tendencia es de que lo supere también en el PIB nominal, ¿no? Este es el desarrollo de China y como decía el cartel de esta sesión de la escuela de cuadros, pues ese es el verdadero problema que tienen los Estados Unidos, ese es el verdadero objetivo, el principal enemigo que tienen los Estados Unidos y que a partir del cual podemos entender las otras tensiones que se dan, por ejemplo, en el Medio Oriente, en China, en Irán, así mismo como con Rusia, en la guerra en Ucrania, tratar de debilitar a las principales fuentes de recursos naturales como el petróleo, que es Irán, al principal aliado militar, que es Rusia, y con este ataque y con la nueva doctrina Monroe que se impone a América Latina con el último documento de estrategia de seguridad de los Estados Unidos, pues es limitar el acceso de China a los mercados de Latinoamérica, ¿no? Al continente americano. Esta lucha encarnecida, tanto comercial y que se está dando entre una China próspera que tiene futuro, que tiene viabilidad hacia el futuro y un Estados Unidos decadente, ¿cómo diré? Parado solamente sobre arena, sobre el valor del dólar y sobre las deudas más grandes que ha tenido un país en el mundo, pues podemos ver de que las reacciones geopolíticas entonces se vuelven más peligrosas en cuanto a que este imperialismo que está en su etapa muy senil y como decía el compañero Amezcua, que en estos dos o el último año pues han resurgido más contradicciones, se han agudizado más las contradicciones como resultado pues necesariamente de esta relación de lucha que se está dando con China y de la necesaria intención de los Estados Unidos por reprimir todas las palancas de desarrollo externas que pueda tener China para seguir solventando su economía. Pues de manera general, estimados camaradas, pues esta es mi exposición y sobre todo tiene como el objetivo de tratar de explicar de que necesariamente toda la política internacional, la geopolítica, necesariamente está basado en el reconocimiento de estas tensiones reales de la economía, ¿no? La materialidad de las relaciones de los seres humanos en el mundo. Muchas gracias, compañero. Muchas Muchas gracias, gracias, estimada. estimado camarada Nael. Igualmente gracias a todos los panelistas del día de hoy. Y bueno, vamos a ceder la palabra a quien tenga alguna pregunta, algún comentario. El compañero Cornelio en el chat nos comenta extraordinaria información y gráficas, además de las fuentes. Felicito a los panelistas. Seguro nos han dejado mucha tarea para ampliarla y poder hacer difusión. Un gran partido, grandes camaradas. Gracias, compañero Cornelio. No veo manos levantadas. No sé si alguien tenga alguna pregunta. Puede ser de manera general o específicamente hacia alguno de los panelistas. Ha sido un tema bastante amplio que de todas maneras no ha terminado el día de hoy. Va a continuar el próximo domingo este panel. Néstor y Rebeca tienen la mano levantada. Gracias.
Compañera Rebeca, perdón, es que no me aparece aquí en el teléfono. No te Gracias, compañera preocupes, Rebeca, por Ernesto. favor. Me da mucho gusto estar aquí. Y bueno, para no variar, ahí voy, ¿verdad? A mí no me queda más que agradecer a los compañeros que hicieron exposiciones tan interesantes, tan brillantes y sobre todo los datos duros que no nos dejarán parlotear en torno a los temas que acabamos de ver. Voy a ir por orden. A mí me gustaría mucho comentar un par de cosas nada más. Arturo, no sé si no escuché, pero me parece que la parte de Groenlandia que estaba prometida en la presentación no aparece. Y sí me hubiera gustado la apreciación tuya, que siempre es muy valiosa. Por otro lado, nada más contextualizar que a Estados Unidos no es que no le interese Ucrania, tan le interesa que es el principal manipulador, porque no se puede llamar de otra manera, de los pactos de paz que se están tratando de formular con la Federación Rusa. Y le interesa desde muchos puntos de vista, sobre todo por la riqueza de las tierras. Ya mencionaban a él esta cuestión de las tierras raras, del cual Estados Unidos es gran solicitante y pobre productor, más bien nulo productor. Ahí se encuentran en todas estas franjas que están en disputa en Ucrania, gran parte del interés de los Estados Unidos. Lo que a Estados Unidos no le interesa es meter un solo quinto en la reconstrucción. Y ahí sí, como decías, Carlos, está dejando a la deriva a los europeos, cosa que también me da mucho gusto. Por cierto, que ayer había una noticia que me había alegrado mucho de que Zelensky había sido secuestrado por los soldados rusos. Y me puse muy contenta. Después se me ocurrió que sería una fake news. No, pues sí, yo creo que sí es una fake news, pero nada me hubiera dado más gusto. Al ojo por ojo, diente por diente. Toda esta parte que hizo Robert también de de las de las regiones en Medio Oriente me parece trascendental porque en efecto es una cuestión geopolítica, son los pasos de los recursos, básicamente del petróleo. El país de Irán es algo verdaderamente increíble. En verdad son capitalistas, pero no sé si gracias o a pesar del Islam, tienen unas éticas impresionantes. Cuando tú estás en el país, tú ves, por ejemplo, que los recursos están tan bien distribuidos, a pesar de ser un país capitalista, no ves mendicidad, el país es súper limpio. Una que otra persona por ahí que a través del velo te extiende la mano, pero hay siempre seguros para ese tipo de cosas. La protección a las mujeres es muy buena, a pesar de todos los mitos que hay en relación a los países de Islam. A mí me parece, y a lo mejor algún día se hace esto, que no es tan determinante, pero la diferencia entre países católicos capitalistas y musulmanes sí hay en cuanto a la ética y a la estética de esos países. La verdad es que yo no soy ni musulmana ni católica. Soy creyente, pero finalmente eso me acerca a todas las religiones y no, porque no sigo credos, yo soy libre, pero la verdad es que creo que el musulmán es muchísimo más amplio de espectro, más inclusivo y más libertario. Los católicos sí que son vengativos y andan ahí cortándole cabeza a todo el mundo. Y más todo lo que se deriva ahí del catolicismo. Bueno, pero para terminar esta cuestión que nos mencionaba también Nael, sobre la, 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 la enorme cifra del PIB de ambos países representados, China, Estados Unidos, y aparte no se menciona el gran endeudamiento de los Estados Unidos, que finalmente son los principales deudores de China también. Están fritos, pero la parte militar es donde lo que todavía pueden vender a despojo. Otra cosa que se me ocurre que es importante, me parece, en todas las ramas industriales, esta parte de los semiconductores chinos que está teniendo una relevancia increíble para la inteligencia artificial y de ahí yo creo que va a tener un gran aporte
a lo siguiente desarrollo técnico-tecnológico que seguramente vamos a ver próximamente. Y bueno, eso era todo lo que quería agregar, Arturo. Lo de Groenlandia creo que sí me faltó. Muchísimas gracias. Es todo. Gra- Gracias, compañera Rebeca. Compañero Arturo, ¿quieres agregar algo? Sí, bueno, lo que me refería con lo de Ucrania, sí, obviamente tiene razón la compañera Rebeca, que es que decía yo que no le importa en el sentido de que no le importa el pueblo ucraniano, pero definitivamente lo que sí veo es que la prioridad se ha ido desde Ucrania hasta Latinoamérica y ahora Groenlandia también, como un mismo territorio, ¿no? El territorio que Estados Unidos ha tradicionalmente visto como el patio trasero, incluido Groenlandia, y en esta disputa que tiene con la Unión Europea, pues, como dije, utilizando el garrote de los aranceles, de la amenaza de que va a tomar el territorio de Groenlandia, cuando en realidad pues es una rivalidad que tiene con China y con Rusia, sobre todo en ese caso ahí con Rusia, China en menor medida, por la cuestión de los polos, ¿no? Con el derretimiento de los polos del norte, las rutas comerciales van a cambiar y va a haber también mucho acceso a recursos que están debajo del permafrost en Groenlandia, y eso ha venido, ha sido el detonante para que los Estados Unidos se pongan, digamos, el guarache antes de espinarse y que traten ahora de preparar el terreno para cuando se dé este cambio climático en Groenlandia y haya acceso a rutas y a recursos, tener el control de estas rutas y sobre todo también de empujar a los europeos fuera de ahí, porque solamente nominalmente Groenlandia es parte de Dinamarca. La verdad es que es un territorio básicamente despoblado en comparación a su territorio y la presencia de la autoridad danesa es mínima. Hay mucha autonomía de los Nuit, del pueblo Nuit originario de Groenlandia. Y yo creo que Trump está aprovechando esta circunstancia para tratar de forzar una presencia más contundente, más fuerte estadounidense con el rollo de que Rusia es un peligro para seguramente lo que yo creo es que lo que quieren es forzar bases militares norteamericanas que les permitan tener bases norteamericanas permanentes y una vez teniéndolas, pues ya la infraestructura ya está puesta para empezar la explotación de recursos de Groenlandia. Eso por el lado de Groenlandia y como lo que dije en Ucrania, me parece a mí que era un proyecto mucho más demócrata que republicano desde el principio y muy personalizado en los Biden tenían unos negocios ahí muy turbios en Ucrania y creo que Trump lo ve como como algo, una posibilidad de ganancia, pero no necesariamente debido a muerte para los Estados Unidos, ¿no? O sea, creo que Trump pudiera tener acceso, de hecho, había pláticas de eso, de la reconstrucción, a tener acceso a las tierras raras, aun y cuando Rusia tuviera el control jurídico y territorial de esos lugares. Yo creo que Putin no tendría ningún problema en venderle tierras raras a los gringos con la condición de que les retiraran las sanciones. Entonces yo creo que Trump lo sabe y no ve una pérdida muy grande en cuanto a que Rusia se alce parcialmente victoriosa en esa guerra y pues, los europeos serían los que quedarían fuera de todo negocio, ¿no? Yo creo que ahí es una cuestión para Trump es como si ganamos que bien y si no, pues tampoco, no pasa nada negocio con Putin. Gracias, Arturo. Compañero Néstor, por favor. Antes que nada, muy buen día a todos y excelente. Este, una buena documentación nos ha proporcionado los tres panelistas y me abren, ahora sí, como decía, en un momento dado, queda, como decía Dorantes, queda mucho tela de dónde cortar y qué bien que hay una segunda sesión el próximo 8 de febrero, pero da para como 5 o 6 sesiones. Interesante porque cada tema sí reviste poder profundizar para poder entender más a fondo por qué esta crisis, como lo manejó el compañero Cuauhtémoc al principio, en tan corto tiempo, parece que este modo de producción capitalista está a punto, el imperialismo está a punto de explotar totalmente, ¿no? Porque ya no sabe qué frente abrir, ¿no?
está muy apropiado con la doctrina Monroe, que ya está en desuso hace mucho tiempo por los gobiernos progresistas de América, pero este Trump que es demente, muchos ya lo califican así, está enfermo, hay algunos que presagian que no llega al 10 de mayo del 2026 gobernando, pero mientras tanto está haciendo trizas todo, ¿no? Ya acabó con el derecho internacional, lo pulverizó, no hay respeto de nada y simplemente hay un terrorismo terrible que a veces nuestra presidenta mantiene esa cabeza fría, pero a veces realmente en las últimas declaraciones pues no se atreve a decir lo que siente realmente nuestra presidenta, porque realmente es un loco, ¿no? Y imagínense, eh, amenazar a todos en un momento dado. Pero en concreto, para el compañero Roberto Prado, tengo una pregunta muy importante que siempre me ha interesado. Históricamente, ¿cuál es el origen de este conflicto palestino-israel? Para poder entender, porque hay algo, dato que dice Roberto Prado, que Palestina es un país muy pequeño y que además es pobre, ¿verdad? En ese sentido. Entonces, ¿cuál es el interés realmente de Estados Unidos y del propio Israel cuando nace en 1948? ¿No? Lo ubican ahí al pueblo Israel, al pueblo sionista en este caso. Y su rayo sionista para que también de ahí parte para poder explicar esa terrible división que propio Israel tiene, ¿verdad? Para el compañero Arturo, que has abordado un poquito más en esta participación de Rebeca, como siempre, en ese sentido, ¿verdad? Pero Groenlandia, para mí, pues dicen que es la isla más grande en el Ártico, ¿verdad? Grandísima. No sé qué tan profunda, qué profundidad tiene, si realmente tiene contacto con un terreno firme para poder decir que tiene grandes riquezas en la profundidad. Debe ser puro hielo, no sé. Me es curioso en ese sentido. Pero hablando sobre tu tema central, que era la Unión Europea y el capitalismo en sí, ¿verdad? Hay algo que me llama mucho la atención, no sé, me imagino que sí lo escuchaste y te perdiste por lo menos 2 o 3 horas perdiendo tu tiempo escuchando el Parlamento de Bruselas, ¿no? Para decidir qué hacían, si dejaban libre Groenlandia, si apoyaban a Dinamarca. Sí lo escuchas, ¿verdad, amigo Arturo? Que realmente, en primer lugar, ninguno de los países fue concreto. Hablaban estos diputados, pero con cierto temor. Creo que el único que estuvo diciendo groserías, creo que fue el de Eslovaquia, no sé, tú me recordarás. Hubo uno que dijo groserías, ¿verdad? Se dedicó a decir groserías a Trump y luego el secretario general le dijo, no, no es el lenguaje que utilizamos los europeos, en ese sentido. Pero nadie definió nada, no hubo ni conclusiones, de si vamos a apoyar a Dinamarca, no vamos a hacer nada. Pero hay algo muy curioso y de ahí va mi pregunta. ¿Qué pasa con Alemania? ¿Realmente tiene miedo o es el que va a emerger definitivamente como el más poderoso, como lo hizo en la Segunda Guerra Mundial con Hitler, ¿verdad? Ese sería un cuestionamiento. Y para el compañero Nael, en la cuestión de China, que nos hizo un panorama perfecto, ahora sí entiendo por qué es tan poderoso China en ese caso como país. Pero hay algo muy importante, su constitución política, ¿verdad? Marca cuál es el, el, el tipo de gobierno que tiene y lo marca así, de esta manera. Es una dictadura democrática popular, pero tiene el término democrática. Dictadura, pues yo digo, México es un país progresista y no dejan de llamarlo a una dictadura, tanto a López Obrador como ahora a Claudia en ese sentido. Pero sí me parecería interesante abonar en eso, si da tiempo, pregunto, ¿verdad? Preguntas porque después se va a enriquecer en la siguiente sesión, pero ahí me quedo y agradezco que me hayan escuchado, muy amable y felicidades por estos temas, siempre, compañero Cuauhtémoc, muy ad hoc al momento actual. Gracias, compañero Néstor. Bueno, en orden de preguntas, primero fue la pregunta para el compañero Prado. Compañero Prado, ¿gusta dar algún comentario al respecto? Sí, bueno, en cuanto a la cuestión del origen
el conflicto palestino, bueno, ya habíamos tenido una sesión exclusivamente para ello. Creo que habría que buscar, porque es muy amplio. Aquí teníamos 15 minutos para hacerlo, entonces no daba para más. Entonces, habría que buscar eh, sí, el video de la Escuela de Cuadros dedicado a Palestina, que por cierto, bueno, también fui el expositor. De acuerdo, compañero Prado. Compañero Arturo. Gracias por la pregunta, compañero Néstor. Sí, Groenlandia tiene muchísimos recursos, recursos de uranio, estoy leyendo zinc, berilio, hierro, oro, diamantes, níquel, cobre. Y aparte, como yo decía, el dominio jurídico sobre ese territorio le da acceso también a todos los derechos marítimos de pesca y de rutas. O sea, no es solamente lo que está ahí, sino lo que implica tener un control ya de jure sobre el territorio, que no creo que vaya a ocurrir, la verdad. A mí me parece que Trump busca más bien poder instalarse permanentemente en Groenlandia, porque si esos recursos no son explotados por la falta de infraestructura. Entonces, lo que busca Estados Unidos es construir una infraestructura ahí que le permita a futuro explotar estos recursos. Estados Unidos tradicionalmente no ha tenido esa industria ártica que sí han tenido otros países de la región, que es necesaria para poder explotar recursos en esa parte del mundo, como Rusia, los destructores de hielo, por ejemplo. Rusia sigue siendo el principal país que tiene más destructores de hielo, y Estados Unidos nunca le ha interesado mucho eso, y ahora yo creo que menos va a esperar hasta que las condiciones climáticas le permitan acceder sin tener que crear una flota de destructores de hielo que está muy atrás ya en cuanto a la competencia con Rusia, y por eso se está preparando en Groenlandia para acceder ahí a esos recursos. Y creo que eso era la única pregunta. Y Alemania, sobre Alemania, Alemania está muy atrasado en la cuestión. Alemania es una potencia económica, pero no es una potencia militar de ningún tipo. De hecho, Francia es una potencia militar más grande que Alemania. Se complementan en ese sentido. La Unión Europea es un mercado común, un conglomerado de capitales europeos, en donde Alemania lleva la batuta por ser el más grande, pero no necesariamente por ser el poder militar hegemónico. No lo es, no lo era mucho menos cuando Gran Bretaña estaba ahí, que Gran Bretaña era un poder militar mucho más grande también. Así que Alemania, de hecho, empezó una nueva política de militarización. Acaba de reinstalar el servicio militar obligatorio el año pasado. Entonces le falta mucho a Alemania para estar en una posición en la que pueda proyectar poder. Alemania, de hecho, no solo Alemania, sino otros países europeos hicieron el ridículo cuando enviaron decenas, ni siquiera algunos llegaron a decenas, algunos llevaron como 7, 8 tropas a Groenlandia. Alemania llevó un contingente, creo que de 16 soldados, y a Trump no le gustó el chiste y amagó también que con aranceles inmediatamente si seguían llevando tropas, y tardaron más en bajarse del avión que subirse otra vez para regresarse. No hay una capacidad militar europea, y es lo que decía los congresistas europeos disidentes, que vienen de muchas gamas y colores. Hay unos, sobre todo la oposición húngara, es una oposición que tiene que ver con la postura de Trump, o sea, es muy afín a Trump, a Putin, pero la postura de Robert Fico de Eslovaquia es una postura más de izquierda. Entonces, ahí hay ni siquiera unidad en la oposición, y en las políticas sobre las respuestas que pudiera dar Europa a Estados Unidos, pues son meramente simbólicas, la verdad. Si Estados Unidos realmente quiere, es más, sería más fácil para Estados Unidos controlar Groenlandia que controlar Venezuela. Creo que así de fácil la No, claro, la verdad. Así. Muchas gracias, gracias, Arturo. Compañero Nael. Sí, muchas gracias, compañero Néstor. Sí, en torno a la autodefinición que tiene en su constitución china, pues quizás para entender esta cuestión, pues hay que ver, por ejemplo, la diferencia, ¿no? Entre la literatura liberal
y la literatura marxista dentro del liberalismo, dentro de la perspectiva o pensamiento liberal, pues dictadura es contrapuesta a lo que sería algo democrático, ¿no? Sería lo negativo, lo contrario a algo democrático. Pero dentro de la literatura marxista, dentro del análisis marxista, la dictadura entiendo que es más un sinónimo de Estado. Entendemos pues de que todo tipo de Estado es un instrumento en manos de una clase para oprimir a la otra, ¿no? Exactamente. Eso es. Para, ajá, pues para poner sus intereses por encima de la otra. Y en cambio, China pues se autonombra como una dictadura democrática popular, como un Estado democrático popular. Exacto. Sí. A los marxistas pues no nos da miedo el término dictadura, ¿no? Porque sabemos que es pues es un Estado, ¿no? Sin embargo, y a los liberales pues sí, ¿no? A ellos les suena mal el término dictadura porque en su perspectiva es algo malo, ¿no? Pero para nosotros como marxistas pues que entendemos la realidad tal cual es, sin cuestiones ni temas que puedan endulzar, digamos, un sistema, pues entendemos que la dictadura es más que un Estado y el Estado chino, ¿no? Sí, como una dictadura del proletariado, ¿verdad? Como se pregaba Del tradicionalmente. Bien. democrático. Gracias, Muchas gracias, gracias, compañero. Nael. Me parece que alguno de los compañeros que estaba con el compañero Arturo Mata, ahí en presencial, tenía alguna pregunta, vi alguna mano levantada, no sé si alguno quería intervenir. Bien, si ya no hubiera preguntas o participaciones, le daría la palabra a nuestro compañero Amezcua. Bueno, antes a los panelistas, no sé si deseen hacer uso de la palabra, si, si quisieran hacer algún comentario final, parece que no. En ese caso, entonces le daría la palabra a nuestro compañero Cuauhtémoc Amezcua, director de esta Escuela de Cuadros. Bueno, pues el tema de la próxima escuela ya está anunciado, es la segunda parte del mismo gran tema abordado hoy. eh, y no me resta entonces más que agradecer a los compañeros panelistas de hoy sus magníficas exposiciones y a todos los compañeros que participaron por haber ayudado a enriquecer los grupos de nuestra escuela de cuadros que acaba de concluir. Pues, gracias, un abrazo a todos y nos vemos aquí el próximo domingo. Saludos a todos, camaradas. Saludos a todos, Saludos, felicidades. Ernesto, a todos. ¿eh? Qué gusto verlos, Que Feliz Arturo. les sea Un leve domingo. el frío a abrazo. Feliz todos. domingo. Gracias. Adiós, sean felices. La transmisión y la grabación desde su cel. Muy Felicidades. bien. Hasta luego, muchas gracias, compañeros.